esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Cada suceso impacta de una forma en tu salud física y emocional. Descubre cómo mantenerlas saludables y equilibradas. Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en esa radio 97.3 de tu FM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros estamos felices de estar aquí con ustedes como todos los jueves, aquí entrelazados. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren con mucha salud emocional, física y además que haya sido una gran semana. Empieza para algunos un puentecito, ya empezó para otros y bueno, espero que no haya sido una semana tan pesada. Y si fue así, pues hay que tomarse por favor el fin de semana para poder descansar. Estamos aquí en su programa Entrelazados, que ustedes saben que está hecho con amor por y para ustedes, ¿sí? Y que bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante como todos los días jueves. Por favor, conéctense, ya manden sus mensajes, manden sus likes, igual. Si gustan llamarnos, recuerden que estamos aquí para poder escucharlos en el 55 22 28 01 33. Y bueno, aquí en donde, en esa radio 97.3, aquí en el Centro Cultural. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy de la ética profesional. ¿Qué tan importante es desarrollar tu profesión con ética? ¿A qué se refiere la ética? ¿Para qué nos funciona? Y sobre todo, ¿cómo podemos nosotros recurrir a un profesional que sí tenga ética o que haga práctica de su ética profesional? Es muy importante este programa porque en ocasiones recurrimos a personas que desafortunadamente no la llegan a practicar y es importante hacerlo. Por ello, vamos a hablar sobre esto, pero como ustedes ya vieron, no estoy sola, claro que sí, estoy con mi gran compañera y amiga, la poeta Marina Salazar. Hola Marina, muy buenas tardes. Hola Rox, muy buenas tardes. Bueno, un gusto más estar contigo y con todos nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando, quienes nos ven a través de Nesa Radio por Facebook y quienes nos escuchan por el 97.3 de su FM. Pues yo feliz como todos los jueves, encantada de estar aquí una vez más con todos. Gracias a todos nuestros amigos en cabina que nos apoyan para que este programa salga lo mejor posible para todos ustedes. Y bueno, les hago la invitación, mándenos su preguntita, denos ese like, nos encanta que nos apoyen, sí. Por favor. Alguna llamadita en cabina, pueden marcarnos al 55 22 28 01 33. Y como bien lo decía ya mi amiga y compañera, la doctora Roxana Ortiz, pues vamos a hablar sobre la ética profesional, vamos a hablar sobre lo importante de la ética profesional, cómo podemos identificar a una persona tiene esa ética, ese amor por esa profesión que están ejerciendo. Y pues bueno, se va a hablar un poquito más. Tenemos a nuestra invitada del día de hoy, en unos momentos más estará con nosotros, ya que ahorita también por cuestiones fuera de su voluntad, pues no ha podido llegar aquí a la cabina, pero bueno, aquí vamos a iniciar, claro que sí, vamos a iniciar mi compañera la doctora Roxana, y gracias Rox, la semana pasada por cosas de fuerza mayor no pude estar, pero como tú siempre sacas el programa de una forma excepcional, y me da mucho gusto estar otra vez contigo, amiga, y pues vamos a platicar cómo ves todo esto de la ética profesional, Roxana. Pues bueno, es importante, saben, que ustedes conozcan que nosotros elegimos este tema porque ha sido desde hace muchos años o desde siempre, desde muchas generaciones, un tema de polémica, porque al hablar de ética estamos hablando de un valor, de un conjunto de valores.
que cuando eres profesional sí o sí tienes que utilizarlos. Cuando nosotros recurrimos a un profesional, no sabemos realmente cuál será su ética. Claro. En ocasiones, al tener un título, obviamente te da la confianza, pero lo importante es que vamos a identificar durante el programa cómo le podemos hacer para saber que en manos de quién me estoy poniendo, porque puedo poner mi libertad, puedo poner mi salud, mi vida, mi salud mental, o sea, puedo poner algo tan valioso en manos de alguien, y que de igual manera como profesionales, y esto lo digo como profesional, realmente sepamos lo que están poniendo en nuestras manos. Claro. Cuando terminamos una carrera es genial, es muy bonito. Sin embargo, la gran responsabilidad viene después. Claro. ¿Sí? Cuando lo estudiamos, a veces pasa, o más bien siempre pasa, que cuando estudias consideras que sabes. Ya cuando terminas, dices, ah, caray, esto no lo vi a lo mejor en los apuntes, pero uno de los elementos que te van a ayudar a desempeñar tu carrera de la mejor manera es la ética profesional. Claro. Que es el conjunto, reitero, de valores, de principios, de cómo tú vas a desempeñar esa carrera. ¿Sí? En ocasiones es también a partir de una profesión. Claro. Podemos tener una profesión y también desempeñarla con ética. Sin embargo, la parte de la ética profesional, bueno, la estamos enfocando ahorita hacia las profesiones, hacia las carreras, que es totalmente importante tener los títulos, por eso es muy indispensable. Y el título me refiero, ¿saben? En cuestión del permiso, en cuestión de saber que realmente voy a poder tener en mis manos la salud de las personas. Claro. Porque ha habido muchísimos casos en la salud emocional, en la salud física, en donde te pones en manos de profesionales y desafortunadamente su ética no la aplican. Todo profesional tenemos nuestro código de ética, toda carrera. Claro. Y por eso se hace un juramento. ¿Sí? Y tienes que ir conforme a ese juramento, pero dentro de ese juramento les puedo decir que lo importante es no dañar en el momento que tú ejerces tu carrera. Claro. En el momento que tú la estás practicando, tienes que cumplir con tu objetivo, que es ayudar al otro ser humano. Al final de cuentas, yo creo que eso es de lo que nos habla más la ética profesional, el valor de saber, como dices tú, muchos profesionales tienen vidas en sus manos, y al ejercerlo de una forma consciente, siempre pensando en el bienestar del otro, eso es lo importante y lo que te va a ayudar, ¿no? No que sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor ustedes discúlpenme, pero puedo decirlo así, hay gente que pueden estudiar, pero a lo mejor nomás para generar ganancias, pero por el otro lado no me está importando tu salud totalmente, ¿no? Lo que yo hablaba, por ejemplo, en este caso, los comunicadores, ¿no? A nuestro programa, como ustedes bien saben, también nosotros entramos en el ámbito físico, traemos médicos. Entonces, yo siento que nuestro compromiso nosotros como comunicadores es precisamente traer personas que sabemos que realmente están certificadas, personas que realmente son profesionales, y no traer cualquier persona a dar un tema de salud, ¿sí? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos exponer a las personas, si nosotros no investigamos atrás como comunicadoras, no investigamos en donde estudió, su currículum, todo esto, nosotros también podemos dar una mala información, y creo que esa es parte de nuestra ética, nosotros como comunicadoras, ¿no? También, y creo que eso es lo importante cuando ejerces la profesión que sea, debes de tener esa ética y esa forma de pensar en los demás, que es qué les puede beneficiar, qué puede ser perjudicial para cada uno, ¿no? Claro, y que sabes, el hablar de profesionales, obviamente estamos hablando de personas, se dice, tituladas, que estudiaron. Claro, el hablar de profesional, o eres un profesionista porque estudiaste una carrera y tienes un título y una cédula, o bien terminaste la carrera. Claro. ¿Sí? Que para ejercerla, bueno, se necesita el título, la cédula. La cédula es la licencia con la cual tú puedes aplicar estos conocimientos. Claro. Sin embargo, la ética no te lo va a dar la cédula y el título. La ética te lo da el conjunto de valores que tú tengas. Claro. Y acabas de decir algo muy importante, tu objetivo como profesional. Porque como profesional, si tienes un objetivo de ganar, únicamente ganar,
pues efectivamente vas a romper esa ética tal vez de manera sencilla, o no te va a importar, no va a ser tu objetivo. Mi objetivo es la parte económica a costa de lo que sea. Y obviamente ahí no estaríamos hablando para nada de ética. Total. El hablar de ética es practicar tu carrera, pero con su objetivo, ¿sí? Independientemente de las ganancias, de repente del ingreso económico que se adquiera. Claro, te vas preparando más y puedes obtener ingresos diferentes o puestos diferentes. Pero el hablar de ética es cómo vas a impartir y cómo vas a practicar tu carrera. Por ejemplo, hablemos del área de la salud. No vamos a hablar de las diferentes áreas, pero hablando del área de la salud, tienes en tus manos la vida de la persona, tienes la salud de la persona. Nosotros como terapeutas, psicoterapeutas, tenemos la salud emocional del paciente. Y algo muy importante es, tienes que saber qué hacer con lo que te está diciendo. ¿Sí? Hablando desde la parte psicológica, tienes que saber, no solamente es desahogarse, porque eso es algo que se tiene como un mito de, tú vas y te desahogas. Pero no es una cuestión que te desahogas, sino el que está de este lado, el terapeuta, tiene que saber qué va a hacer con todo lo que tú le estás diciendo. Claro. Sí, que es la contratransferencia. Lo mismo pasa con los médicos. Tú le dices tus dolores, tus signos, tus síntomas, o más bien tus síntomas, ellos miden tus signos y saben qué hacer con lo que les estás diciendo, porque el médico no se va a quedar como de, ¿qué tendrá? Oiga, como que, Oye, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno, no? Claro. Para esto, sino que tiene que saber qué hacer con lo que tú le estás diciendo. A eso se le llama la contratransferencia en la práctica. ¿Sí? De igual manera, reitero, esto es en la parte de la salud. Tienes en tus manos la salud de las personas y no puedes tomarlo a la ligera o no puedes recomendar cualquier cosa. Claro. ¿Por qué? Porque estarías jugando y estarías atentando contra la salud de las personas. ¿Sí? Por eso la ética profesional viene de algo muy importante, que es la vocación. Si tú tienes vocación en tu carrera, la vas a poder ejercer. Pero la vas a poder ejercer desde la nobleza de la carrera, desde el gusto, desde realmente el querer estar ahí. Por eso también un elemento muy indispensable es saber qué carrera vas a elegir. Si tú no sabes exactamente qué carrera elegir y terminas una carrera porque te la impusieron, porque no había más, porque el tío y toda la familia la estudió, pero tú no la querías, desafortunadamente ahí se pone en juego la ética. Y no porque no tengas tu ética, sino porque tu objetivo no es el ejercerlo desde la vocación, sino desde la imposición. Claro, lo que siempre hemos hablado, cuando haces las cosas por algún tipo de imposición, no le vas a, yo lo he dicho siempre, no le vas a poner la pasión, el cariño, que en este caso sabremos que la pasión, el cariño con lo que le hagas es la ética con la que lo estás ejerciendo, porque te gusta, porque te nace, porque sabes el compromiso que tienes. Y cuando se te impone, dices, pues ni modo, lo voy a tener que hacer, pero ya no es ese conjunto de cosas que tiene que tener un profesional con ética que abarcan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablabas de la salud, ¿no? Muchos sabemos de un artista de rock pop que tuvo una operación en los glúteos, y cuánto sufrió todo este proceso esta artista. Y estamos hablando, ella creyó totalmente, pero una persona sin ética, sin conocimientos para acabarlo todo, y pues la acabó afectando por lo largo de su vida, porque pues hasta ahorita sabemos que todavía no hay una recuperación total, ¿no? Entonces era de ese tipo de personas que requerían nada más dinero, y que para colmo ni siquiera era profesional en lo que estaba haciendo, no tenía una profesión, que eso más adelante lo hablaremos, para saber cómo ir identificando a estas personas, ¿no? Porque de verdad muchas ocasiones es una forma tan fácil que tienen para convencer. ¿Por qué? Porque el objetivo es el dinero. Entonces ellos te pueden hablar mil maravillas, pero no sabemos realmente cuál es la persona que tiene esa ética. Claro, y puedes fabricar, como profesional, o más bien como persona que ejerces una profesión, porque una cosa es que lo ejerces y otra cosa que sí seas profesional. Claro. Sí. Puede, como dirían, venderte o
querer bajarte la luna, el sol y las estrellas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque obviamente algunos arman un ambiente muy bonito, un ambiente en el cual te da confianza, ¿sí? Y aquí viene ya, vamos como que adentrando qué es lo que nosotros tenemos que notar. Sí, el lugar, obviamente, pero sobre todo la persona. Y estás en todo tu derecho de poder preguntarle al profesional de dónde es, dónde egresó o cuáles son sus documentos. Y sobre todo cuando vas a poner, pues obviamente algo muy importante como es tu salud, tu vida o tu libertad. Claro. Sí, y hay personas que lo que hacen es indagar si la cédula es verídica, ¿no? Si es real. Y algunos dicen, ay, es que desconfía. A veces la desconfianza, pues obviamente también te genera confianza cuando sabes que es realidad. Entonces, lo importante es saber que cuando tú te acercas a un especialista, sí tendrá los conocimientos, son varias áreas. Sí, son varias áreas para poder saber si el profesional realmente lo es. Pero, ¿qué te parece si lo comentamos después de una pequeñísima pausa? Regresamos. Estamos en Entrelazados, Mente y Cuerpo en Equilibrio. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato, del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía, del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron, del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Morena, la esperanza de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Si gustas hablar de algunas, ¿te pasó? Bueno, amigos, seguimos aquí en este subprograma Entrelazados, Mente y Cuerpo en Equilibrio con nuestro tema del día de hoy, ética profesional. Y pues bueno, hay varias ramas, varias profesiones, Roxana, que me gustaría que platicaras un poquito más sobre bastantes, ¿no? No podemos, bueno, ya hablaste un poco de lo que viene siendo del área de la salud, pero profesiones, carreras existen muchas y pues me gustaría que platicáramos un poquito más. Y cual sea la profesión y cual sea la carrera, se debe de tener una ética. Recuerden que la ética es el conjunto de valores con lo cual tú vas a practicar tu carrera. Una situación muy importante es sí el documento, el título, la cédula, pero lo más indispensable es que tenga vocación a ello. Claro. Si no hay una vocación, si solamente hay un enganche económico, decíamos hace un momento, estamos perdidos. Claro. En cualquier carrera, sí. En cualquier situación. Vamos a hablar de informática, de administración, de economía. Por ejemplo, estás poniendo en manos de alguien, supongamos, de programación, tu sistema operativo o tu computadora, por ejemplo. Claro. Dices, bueno, es mi computadora. Si no funciona, igual me puedo comprar una, pero toda la información que tengo, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando de profesionistas, ¿de acuerdo? Es como si estuvieras dejando a tus hijos, a alguien en manos de algo tan privado, tú se lo estás dejando a... Bueno, aquí la diferencia es que la compu igual sí la puedo reemplazar. Ajá, porque pero tu información tu información sensible, tu información que es algo privado exactamente, o que hagan mal uso de tu información. Es a lo que me refiero. No, que hagan mal uso de tu información e imagínate quedas expuesta a muchísimas cosas. Claro. ¿Sí? El hablar de contaduría, por ejemplo, los contadores, los administradores, que de repente te digan todo bien y de repente te llegue ahí una multa o te llegue una situación económica, estamos hablando de poner ahí tu economía y a veces a tu libertad. Claro. ¿Sí? Tu libertad y sobre todo su tranquilidad emocional. Exactamente. Por ello es indispensable que estemos checando con qué profesionistas nos estamos acercando. En ocasiones nos vamos con la parte económica. Si nos vamos con la situación de es igual, es similar o sabe. ¿Sí? Y habrá personas que sí sepan y que sean éticas. No digo que el título te lo dé, pero sí es importante tener, 1, el conocimiento y 2, la vocación a ello. Y una invitación que a mí me gustaría hacerles es
por favor, cuidemos las carreras que vamos a estudiar, cuidemos las carreras que van a estudiar nuestros hijos, porque si nosotros las imponemos, entonces estamos formando y estamos imponiendo a un profesionista. Y eso a su vez estamos poniendo en el mundo social y en el mundo, en el área, general, sí, a alguien que no tiene esa vocación y que lo va a estar ejerciendo desde la insatisfacción total. Claro. Sí, esa es una. La otra, aquí viene la pérdida de valores totalmente cuando las personas se engañan a los demás. Uh-huh. Por eso les comentaba, al que tú te acercas a un profesionista, sí, la recomendación, sí, cuántos años de experiencia tiene, quién lo conoce, si sus documentos, todo eso es muy importante. Uh-huh. Conocer a la persona. Sí. Porque desafortunadamente no está en tus manos que esa persona ejerza la profesionalización, ejerza la ética. Tú das por hecho, porque claro, es un profesional, pero no está en tus manos. Y es algo que también debemos de saber. No está en nuestras manos, sin embargo, sí está en nuestras manos indagar. Por eso un secreto un gancho del éxito como profesionistas y como lugares y como negocios, como empresas, es la recomendación. Claro. ¿Sí? Si tú haces recomendación, si tú haces un trabajo de calidad, solita la parte económica, hablando de la parte económica, uh-huh, va a llegar. Claro. Lo importante es que vas a ser reconocido, pero desde tu calidad de servicio. Uh-huh. No vas a ser reconocido como un charlatán, como alguien que engaña, como un estafador, porque recordemos que la recomendación es lo que te va a dar. La palabra te va a dar, uh-huh, o te va a ayudar o te va a hundir. Claro. ¿Sí? Y cuando tú tienes una ética, cuando tú ejerces y también conoces tus límites, sabes qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Uh-huh. Y cuando tú le dices a la persona, paciente, cliente, dependiendo como sea el área, si tú le dices, yo te puedo ayudar hasta aquí, uh-huh, no puedo ayudarte más. También no estamos hablando de una limitante o estamos hablando que fracasas en tu carrera. Al contrario, tú estás siendo totalmente honesto, uh-huh, y estás utilizando el valor que es la honestidad. Lo que te iba a decir, estás hablando de con honestidad, claro, totalmente. ¿Hasta dónde te puedo acompañar? ¿Hasta dónde yo te puedo ayudar? Uh-huh. Porque no puedo más, se me sale del alcance, porque no es mi especialidad, porque obviamente no es mi área. Uh-huh. O porque simplemente no tengo esos conocimientos y se vale decirlo. Claro. Pero lo importante es practicar. La ética es practicar la honestidad. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo ayudar? Uh-huh. La lealtad. Voy a respetar tus derechos como paciente, como cliente, como persona que está viniendo a mí para un servicio. Claro. Todos tenemos los derechos. Sin embargo, se ocupa más en el área de la salud, que son los derechos del paciente. Claro. Pero de igual manera, cuando tú adquieres un servicio, pues bueno, también hay dependencias en donde tú puedes ir a quejarte, claro. ¿Por qué? Porque como tú tienes como servidor o como alguien que vas a contratar un servicio, tienes todo el derecho que se te dé un buen servicio. Claro. Cuando no se te da, puedes ir a diferentes dependencias. El problema es el daño que te causan, como tú decías, en el área de la salud. Te operan mal, utilizan instrumentos o utilizan aparatos que no son adecuados o materiales que son dañinos y obviamente toda la vida lo vas a estar pagando. Claro, eso es lo más se puede decir, ¿cómo te podré decir? Lo más tétrico de una situación de alguien que no haga bien su trabajo, que no tenga esa ética, ¿no? Entonces eso es lo más peligroso. Por ejemplo, tú hace un momento cuando en el corte pasado hablabas de que pues hay gente que investiga, indaga, a ver, está en la asociación de fulana o todo. Hay gente, pero yo casi estoy segura que mucha gente no tenemos, es una minoría los que tienden a hacer esa investigación profunda, ¿no? Pero el tip que estás dando es súper importante también, porque el profesionista se va a reconocer por el mismo trabajo de otras personas. Ellos son los que te van a estar respaldando como profesional, porque ellos ya han estado en contacto con el profesional, ya han trabajado y ellos mismos son los que
te recomienda, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo soy comerciante independiente de esto, ¿no? Como comerciante digo, puede alguna de mis clientas decir, ¿saben qué? Es que vayan a tal lado porque pues tienen calidad, hacen bien las cosas y todo. Ellos mismos te están reconociendo ese trabajo y esa ética que tienes, ¿no? Exactamente, porque ahí estás practicando un oficio, pero también con ética. Claro. Porque no engañas a tus clientas, porque no les das cosas económicas por algo caro. Claro. ¿Sí? Todo es como el factor económico. Y en la parte profesional estaríamos hablando de respetar lo que están poniendo en tus manos. Claro. Eso es algo muy importante. Decíamos, el hablar de computadoras, el hablar de economía, el hablar de la libertad, por ejemplo, abogados, el hablar de lo que tú pongas en sus manos. La cuestión es saber qué te están poniendo en las manos, porque ese es el punto de ser profesional. Cuando tú terminas y haces un juramento, tú no solamente es como el juramento de, ya terminé, sino ¿qué van a poner? ¿Qué van a poner en mis manos? Claro. ¿Qué está en mis manos? Te puedo decir como psicóloga, en mis manos está la salud emocional, claro. Y por ende debes de estar bien emocionalmente y bien en varias áreas. Lo mismo pasa con todos los profesionales. Todos los profesionales debemos de estar, ¿sí?, de manera neutra o lo mejor que se pueda emocionalmente, físicamente también, para poder ejercerlo. Claro. Porque una situación que tú hagas con no cuidado o con una intención diferente, claro que te puede llevar a una cancelación total de cédulas, de títulos, y ya no lo puedes ejercer. Claro, tiene muchas repercusiones. Muchísimas repercusiones, pero de la repercusión también es el daño colateral que vas a hacer y sobre todo el impacto que puede tener esto en la persona, en la familia, en su salud emocional, física, mental, económica, porque puedes dañar a una persona en todas sus áreas, no solamente Totalmente. en la situación emocional o no únicamente en la salud, sino en todas sus áreas. Claro. ¿Sí? Y lo mismo pasa con cualquier profesionista, con todos los profesionistas quienes ejercemos una carrera, pero tiene que ser bajo honestidad, lealtad a la carrera y lealtad a la persona que pone en sus manos, sea su salud o sea su libertad, su economía. Su economía, claro. Y lealtad a la carrera. Se dice que la carrera, y sí, es como si te estás casando. Te estás casando porque al momento que tú haces el juramento, te estás casando con una profesión porque estás jurando ejercerla con lealtad, con honestidad y con todos los principios necesarios para hacer el bien hacia los demás. Hacia los demás, totalmente de acuerdo. Lo que implica mucho son sobre todo los valores. Claro. Los valores de cada persona dependiendo lo que ejerza, pero eso es súper importante hacerlo con mucho amor, cariño y disciplina, y vienen muchas cosas más. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa así de pequeñita y regresamos? No nos tardamos, estamos aquí en Entrelazados. Mente y cuerpo en equilibrio. Regresamos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Este domingo la Hora Nacional reconoce a quienes trabajan por nuestra salud mental en el Día del Psicólogo. Les decimos cómo prevenir y tratar la hipertensión arterial. También hablaremos del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Les daremos información importante sobre programas que apoyan a toda la familia. En la Chilanguía tendremos lo mejor de los eventos culturales y artísticos de la Ciudad de México. Leos y Cha los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Regresamos.
Bueno, amigos, seguimos en este subprograma Entrelazados, Mente y Cuerpo en Equilibrio, y como ustedes se darán cuenta, ya se encuentra con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la maestra Karina Castillo Martínez, que pues por cuestiones ajenas a su disposición, pues se tardó un poquito en entrar aquí con nosotros, pero ella muy profesional aquí está con nosotros, como lo habíamos anunciado ayer en nuestro flyer, en nuestra publicación previa a este programa. Y bueno, le damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, maestra, por estar con nosotros y pues con este tema súper interesante que estamos tratando, ¿no? La ética profesional. Claro que sí. Bueno, pues agradezco la verdad este espacio tanto a la doctora como a usted. La verdad que para tocar este tipo de temas es un tema muy importante, porque ya hablaron anteriormente mis conferencistas de que el tema de la ética principalmente se da en todas las ramas. Y esto desde principal es desde que nosotros pues estamos en familia, porque vienen desde los valores, desde lo que nosotros traemos en casa. Desafortunadamente hoy en día nuestra sociedad pues ha perdido esa parte, la parte de los valores. Entonces pues claro que se impacta demasiado, y más que estamos hablando de una profesión que tiene que ver del área de la salud, impacta mucho más porque nosotros estamos tratando con personas. Nosotros en la parte de la ética, tanto de enfermería como de medicina, tenemos un bien jurídico que es proteger y preservar la vida. Ese va a ser siempre nuestro bien jurídico, preservar la vida. Entonces, y acordarnos que nosotros trabajamos con personas y por lo tanto es importante tener empatía hacia el cuidado que nosotros estamos brindando. Claro, y bueno, de mi parte, muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Es muy importante el hablar precisamente de este tema, porque practicarlo, decía yo hace un momento, terminar es una situación, sí, pero practicarlo es otra, ¿sí? ¿Y cuáles serían, hablando de la enfermería, vamos hacia ese punto, cuáles serían como los principios más importantes? Decía, es preservar la vida, la salud de la persona. ¿Qué otros principios son la columna vertebral? Perfecto, vamos a hablar un poquito de legislación. De hecho, les comento, uno de los temas relevantes que yo imparto a nivel nacional son los temas de legislación. Para hablar de la columna de la ética y de la bioética, es importante conocer primero nuestros principios. Tenemos 4 principios bioéticos que tienen que ver con la beneficencia, hacer siempre el bien hacia las personas, no maleficencia, estarnos siempre actualizando. Nosotros en el momento que nos estamos actualizando es un compromiso que nosotros tenemos ético, porque es nosotros no dañar a esas personas. Por lo tanto, pues yo tengo que estar en constante capacitación de todo tipo de materias y de ramas y especialidades en donde yo pues me voy a involucrar con el paciente. También otro de nuestros principios es la justicia. Todo lo que ustedes hagan mal o bien, pues obviamente pues va a tener una consecuencia. En esta parte de la justicia, de como principio bioético, hay una palabra de la palabra responsabilidad. Hoy estamos hablando de la ética y también de la responsabilidad. La palabra responsabilidad también viene de una definición que es responder hacia mis actos, hacia lo bien o hacia lo mal. Entonces, si yo estoy haciendo algo bien, pues se va a ver obviamente en mis pacientes, en el tratamiento, en la evolución. Se va a ver. Si yo estoy haciendo mal, estoy cometiendo una iatrogenia, un evento centinela, una cuasifalla, también se va a ver, porque la sociedad hoy en día ya está capacitándose. Tenemos hoy desafortunadamente un enemigo, yo le digo el enemigo de la tecnología, porque tenemos la IA, la inteligencia artificial, y hoy las personas ya todos se quieren preocupan como profesionales. Ya se quieren preocupar y ya todo lo buscan por internet. A ver, ¿qué es esto? Aquí ya es una negligencia, entonces ya saben qué es hasta negligencia. Entonces esa es la parte de la justicia. Autonomía, también aquí muy importante, respetar siempre la dignidad del paciente, la dignidad, respetar el área en donde ellos viven, en sus comunidades, porque hay comunidades en donde de verdad hay mucha pobreza, y hay de hecho comunidades que emigran a este tipo de localidades como nosotros que estamos aquí en el estado, en la Ciudad de México, en donde pues ellos no saben, ellos van a un hospital y nos ven de blanco y dicen, pues me voy porque ella es enfermera y ella me va a tratar. Entonces ellos van a los hospitales no porque quieran ser una persona más, no, ellos van porque realmente les duele algo, porque tienen una urgencia, una emergencia, o por el simple hecho que sean escuchados. Hace rato escuchaba a la doctora es terapeuta, y precisamente luego muchas veces la salud, hoy en día la salud ha impactado mucho, porque
hay muchas enfermedades mentales, aunque ustedes no lo crean, pero sí muchísimas. hay muchísimas, y hasta en el propio personal de enfermería. En el personal de enfermería, desafortunadamente, hoy en día tenemos muchas enfermeras que su salud mental está mal. Entonces, desde ahí, desafortunadamente, también es un enemigo de que no se traten, porque entonces sí va a impactar en su nivel ético que ellos están realizando en el hospital. Profesional. Exactamente. Y algo que decía, precisamente, si no estamos bien como profesionistas, si no estamos bien como seres humanos, obviamente impacta en nuestra profesión, porque es una línea muy delgadita lo que lo va a separar. El ser humano va a estar en cada uno de los roles, como profesionista, como mamá, como papá, en todas las áreas. Pero si no estamos bien mentalmente y también físicamente, pero creo que sobre todo mentalmente, no vamos a poder ejercer con ética, porque sí o sí la realidad se altera. ¿Por qué se altera? Porque si tú estás estresado o tienes una situación mental, te llega un paciente tal vez que necesita de muchísimas explicaciones. Si tú no tienes esa tolerancia y estás totalmente estresado, puedes cometer un error. Y algo así, un minuto, puede ser la diferencia entre practicar y no practicar la ética. Efectivamente. ¿Cierto? Sí. Y también en cuestión de la docencia, vámonos un poquito hacia los dos, claro, ¿sí? La maestra, también es docente, y de igual manera se practica muchísimo la ética, porque la docencia es un arte total, donde debes de tener paciencia, tolerancia y sobre todo muchísimas estrategias. ¿Como cuáles estrategias podemos utilizar? Bueno, principalmente hablando de la docencia y la ética, qué bueno que me hizo esa pregunta. En la materia de legislación, yo encamino a mis alumnos a actuar con respeto, con valores, y también siempre tener esa empatía. Como se los comentaba hace un momento, la empatía, la parte de la humanización se ha perdido muchísimo, precisamente porque parece que trabajan como robots. Las personas que me están escuchando seguramente han entrado a los hospitales y ven que las enfermeras pues no saludan. Entonces no saludan y desde ahí como que ya te ponen una barrera de su forma de ser, ¿no? Entonces yo se los digo a mis alumnos, yo he tenido la oportunidad de estar trabajando con varios campos clínicos en universidades tanto privadas como de gobierno, y es algo que yo veo con ellos. Les digo, ¿saben qué? Ustedes, cualquier hospital que pisen, es importante que ustedes tengan esa empatía hacia las personas, que no pierdan los valores, que no pierdan el trato digno y humanizado de las personas, y siempre conocer la parte de la legislación. Nosotros en la materia de legislación también vemos todo lo que tiene que ver con la Constitución política. En la Constitución política tenemos desde el artículo 1 constitucional, que nos habla acerca de los tratados internacionales, de los derechos humanos, en el artículo 4, que es donde vienen nuestras leyes, principalmente la Ley General de la Salud, en donde nos dice que toda persona tiene derecho a la salud. Conocer lo que la parte docente y la parte de estudiantes conozcan esa parte de la legislación, de dónde nosotros estamos parados, porque luego se desconoce las leyes, y el desconocimiento de la ley no nos exime de la responsabilidad. El hecho de que yo no sepa de leyes y que yo tenga o cometa una y otra genia, no me van a defender. ¿Por qué? Porque ya cometí el error y ahora tengo yo que reparar ese error. Entonces, esa parte docente sí impacta muchísimo, porque es lo que yo les estoy enseñando pues a los que van a ser nuestros futuros enfermeros. Y entonces es importante ver la ética desde el principio de la profesión. Como bien lo habían dicho hace un momento, todas las profesiones deben de tener un nivel ético. Si yo no sé ni por dónde voy y empiezo a hacer cosas malas, se va a impactar en nuestra profesión. Entonces esa es una parte muy importante. Claro, y que además impacta en el gremio, porque ahí es donde se empieza a estereotipar el gremio, ¿no? Por ejemplo, es que atienden mal, todos atienden mal. Es que un profesionista, vamos a imaginar, un abogado me estafó, todos los abogados entonces estafan. ¿Qué es lo que sucede? Que personas que no ejercen con ética, desafortunadamente afectan también a los del gremio, porque empiezas a dar una cara negativa hacia los demás. Hay quienes, se los puedo decir como terapeuta, quienes me dicen, he tenido muy malas experiencias, y he tenido experiencias con uno, con dos, y cuando llegan conmigo, llegan con una desconfianza que yo entiendo que no es hacia mí, sino hacia
los terapeutas anteriores o hacia la imagen con la cual se quedaron, y tienes que trabajar también con esa imagen, tienes que trabajar para poder tirar esa imagen y crear una nueva imagen de confianza. Y lo mismo sucede cuando eres docente, tienes que crear a alumnos, tienes que educarlos, tienes que formarlos, pero como personas que deben darle la confianza, que deben de ofrecer y de inspirar confianza. Claro. Pero es muy importante cuando, por ejemplo, te topas con alumnos o tienes alumnos, decía yo hace un momento, que les impusieron la carrera. Y llega a pasar mucho en enfermería, tengo entendido. Sí, efectivamente. Hay situaciones también en donde las enfermeras, cuando se hace investigación, luego les pregunta a uno, ¿tú querías ser enfermera? Claro. Y dicen, no, yo no quería, es que mi mamá me obligó, o es que por ganar más. Aquí hay una situación. El hecho de que nosotros tengamos una profesión, ahorita me voy a enfocar más a mi profesión. Muchas colegas luego se van más por la parte de ganar, y no por cuidar a las personas. Desde ahí, desde el momento en el que tú vas nada más por la parte de ganar, desde ahí estás perdiendo tu nivel ético. Desde ahí no estás teniendo lo que es tu bien jurídico, que es tu objetivo, proteger y preservar la vida. Ahora, ¿qué pasa con los colegas que desafortunadamente hoy en día vemos de que se dio lo de la pandemia, que se estuvieron contratando muchas enfermeras? Y entonces la mayoría ya quieren tomar cursos, ya quieren tomar diplomados, y ya con eso piensan que ya son enfermeras. No, porque la profesión de enfermería es una profesión científica. Claro. Es una profesión autónoma y es una profesión que se requiere de conocimientos tanto empíricos como teóricos. Entonces es muy importante que la persona que esté obviamente ejerciendo esta profesión se esté actualizando, sea una enfermera que obviamente también esté compartiendo el conocimiento. El compartir también a ti te empodera, claro. Te empodera porque estás enseñando. Ahorita estamos hablando del código de ética. Tenemos nosotros también en nuestra profesión el código deontológico. Y en el código deontológico principalmente me habla de la autonomía, de la confidencialidad. Aquí también tenemos otra parte de la confidencialidad, el hecho de estar hablando de los pacientes entre pasillos. Desde ahí también se pierde el nivel ético. Claro. Porque de verdad, doctora, vemos situaciones en donde por ciertos diagnósticos lo empiezan a comentar en los pasillos o inclusive llegan a subir fotografías del expediente clínico a las redes sociales. Ojo, desde ustedes de que hagan eso ya es una responsabilidad legal. Nosotros cuando perdemos el nivel ético y cometemos errores, esos errores de alguna manera, ya sea que se vaya a la reparación de daño como materia civil, administrativa o la materia penal. Ya cuando cometemos realmente ya un daño, tanto moral, ahorita hablando de la confidencialidad del paciente, cuando yo cometo un daño ya moral o en donde el paciente se entera de que todos están hablando de su expediente, de su diagnóstico, desde ese momento ya es reparación del daño, porque estás haciendo un daño moral. Moral, económico, psicológico, emocional, de todo tipo, y tiene que repararse ese daño, y ese daño impacta no solamente a la persona, también a la familia, y algunos profesionistas o algunas personas se llegan a sacar hasta fotos con el paciente, o por ejemplo en docente con los alumnos o exhibiendo a los alumnos, porque esa es la palabra, lo estás exhibiendo y estás rompiendo efectivamente la confidencialidad, porque un paciente cuando llega contigo, un alumno, alguien que llega contigo, está poniendo en tus manos algo de su vida, algo de su confidencialidad, algo de su ser. Y que tú lo tomes y juegues con él, realmente rompe totalmente la ética. Por eso también como docentes, es importante cuando nosotros identificamos a algún alumno tal vez que no tiene la vocación, es nuestra obligación también el poder expresarlo y decir cuidado, porque de qué manera vas a ejercer la carrera, porque nosotros estamos formando esos futuros profesionales. Efectivamente, doctora, y como lo comentó, nosotros aquí en esta materia también es importante estarnos actualizando. Lo que yo les comentaba, les voy a hablar un poquito de la parte legal. Si yo cometo un error, obviamente ese error yo lo debo de reparar. Entonces, también si yo cometo el error, ya sea por una acción de negligencia, evento centinela, cuasifalla y todo eso, pues obviamente se va a ir a la materia penal. Pero claro, por aquí que pierdo mi nivel ético, porque vuelvo a comentar, en los principios del nivel ético es hacer
beneficencia, hacer siempre el bien, dirigirme obviamente con respeto hacia las personas, cuidar su autonomía, tener respeto hacia las comunidades, tener respeto a los familiares, pero principalmente respeto a nuestra profesión. Claro, y como profesionistas, algo que se llega a dar desafortunadamente o en algunos lugares es el estar hablando del paciente, el estar hablando del alumno, el estar hablando del cliente, y eso no es nada ético, no es nada profesional. Puedes en un momento determinado comentarlo con el objetivo de aprender o de compartir para poder aprender y ayudarlo, es diferente, pero el que tú esparzas, el que tú estés diciendo en los pasillos sobre todo, y fíjate que el tal paciente, y hasta el tono de voz, obviamente lo utilizas como en burla, ya desde ahí es un daño, efectivamente, un daño moral. Ahí ya no estamos cayendo en la parte profesional. Todas las carreras tienen su código, todas tenemos nuestro código, y de los principales y el común denominador es precisamente valorar a la persona con la cual viene, o sea, la cual se acerca a ti, valorarla como ser humano, claro. Y sobre todo no verla como signo de pesos. Exactamente, como signos de pesos, como un número más. Un número más, por ejemplo, en la docencia sí. También, también en las clínicas, ¿no? Como un número más y el llega ya, 20 ya. En vez del Sí. nombre del paciente. Sí, ya que como lo comentaba aquí la señorita Karina, hasta desde el trato, ¿no? Yo como paciente puedo hablar, ¿no? Ustedes como profesional de salud, nosotros lo notamos luego desde el momento que no hay tu primera interacción es una mala palabra o molesto y todo, porque se han dado muchas veces en clínicas, todo esto, altercados entre enfermeras, pacientes. ¿Por qué? Porque realmente no están ejerciéndolo con ese nivel de conciencia que deben de tener. En muchas ocasiones sí ha habido todos estos problemas. Me llamó mucho la atención desde que empezó a hablar la licenciada Karina, de enseñarles a los futuros profesionistas desde el inicio el saludo respetuoso. Eso te cambia, ¿no? Desde que llegas con una persona también le da calidad, el trato que te den a ti lo percibes, lo sientes, y muchas ocasiones eso también, como te lo digo porque me lo he vivido, tú sabes que en hospitales conmigo y todo. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me operaron de mi pie, muchos hablaban muy mal del hospital donde a mí me operaron, y a mí de verdad el doctor que me atendió fue totalmente diferente, y todos dicen, corriste con suerte. No, era un profesionista que amaba y tenía la ética que me atendió. No es que tuviera suerte, es que realmente sí hay persona totalmente capacitada en esos hospitales. No sé por qué ustedes dirán, a lo mejor sí fue suerte, no fue suerte, eso lo veremos más adelante, pero yo creo que eso es lo importante. Es que eso es lo que sucede, que en un mismo lugar hay personas que sí ejercen la ética y hay quienes no. Hablamos como lo de los policías, ¿no? Que son los que más han sido abucheados. Hay policías que siempre se habla muy mal de la policía en general, pero también hay muy buenos elementos, y por unos malos tachan a todos, lo que tú decías hace un momento, ¿no? Bueno, vamos a una pausa así de chiquitita, no nos tardamos absolutamente nada, estamos aquí entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Escuchas en esa radio 97.3 FM. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Entrelazados. Ya estamos de regreso. Bien, y regresamos después de esta pausa así de chiquitita como se los dijimos. Tenemos algunos comentarios que de igual manera están expresando ese total acuerdo que tienen en la profesionalización. Nos dice Darío Almaraz, totalmente de acuerdo, las habilidades emocionales son fundamentales para tener las mejores habilidades de tratar la emoción del paciente, que en algún momento son más vulnerables que la propia patología. Claro, ese es el momento álgido para generar algún tipo de situación hasta legal.
Claro. El paciente, reitero, se acerca a ti, el cliente se acerca a ti con toda la fe en que vas a ejercer la profesión de esa manera. Salvador Cañas nos dice: la ética es social y la ética revolucionaria transforma en colectivo. Exactamente. Darío Almaraz: es lo más desagradable y patético tomar imágenes para evidenciar intervenciones entre colegas, algo que no comprenden el daño que se está provocando. Sí, y es algo muy importante, y esto es para todos los profesionistas, todos quienes estamos ejerciendo una profesión. Por eso les comentaba, yo les puedo decir, es muy importante que si tengas la vocación, que en verdad la tengas, porque si fue impuesta la carrera, no la vas a poder ejercer como se necesita. Y te vas a topar con muchísimas situaciones con las cuales van a ser complicaciones y te van a traer problemas muy, muy fuertes. Tal vez no lo harás con el contexto, tal vez de dañar, pero sí estás violando los derechos de un paciente. Por ejemplo, decíamos hablar. Tal vez en ese momento se te hace fácil, que no debe de ser así, claro. Pero el que tú no respetes al paciente, ya desde ahí hay un daño moral. Claro, efectivamente, y también muy importante, nosotros como profesionales de enfermería sí tenemos nuestros derechos, pero también algo que impacta mucho a las instituciones de salud es los derechos de los pacientes, el trato digno. Qué tristeza que luego vamos a los hospitales y vemos muchos flyers pegados, trato digno. Sí. Y como comentábamos hace ratito, ¿no? Ni la enfermera ni siquiera te saluda, no te dice cómo está, porque viene, siéntate, ahorita regreso. Se va. Entonces dices, ay, qué feo, ¿no? O sea, no me trata bien. Algo que también no está peleado con nuestra profesión es, aunque tú tengas licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, no quiere decir que desde que tú tengas esas profesiones ya te vuelvas una persona arrogante, prepotente, que no saludes, porque de verdad los valores no están peleados con los títulos ni los grados. Los valores, miren, con el hecho, yo he tenido la oportunidad de conocer colegas que tienen nada más hasta nivel auxiliar y son unas personas súper respetuosas, humanas y que te tratan súper bien. Sí. Y me he topado con gente que son doctoras, que tienen grados y ya nada más te ven así como de arriba para abajo, ¿no? Y dices, ¡ay! Pues, ¿qué le hice, no? ¿O qué tengo? Entonces, no perder siempre esa sencillez, de verdad. Nosotros en esta profesión, es una profesión muy bonita, la verdad sí, que se requiere de verdad de vocación, de conocimiento, de compromiso, de empoderarnos, de estar siempre a la vanguardia, de conocer, de estarnos sumergiendo siempre en lo más actual, pero también no perder siempre la parte humanitaria. Claro. Porque la parte humanitaria, lo vuelvo a recalcar con ustedes, se ha perdido muchísimo. Uh-huh. Se ha perdido porque llega el paciente y ya no lo vemos como la persona, porque es una persona que tiene dolor, tiene conflictos emocionales. Posiblemente a lo mejor tú no lo ves, a lo mejor tiene hasta problemas económicos. Y la persona lo único que quiere es llegar, sentarse, que le digan, vas a estar bien, te tomo tus signos vitales, ahorita te paso. Claro. Eso es todo. Con eso de verdad que los signos vitales empiezan obviamente a nivelarse, porque sí hemos tenido pacientes, doctora, claro. Y yo lo comento porque yo trabajé pues casi 13, 14 años aquí en el hospital Gustavo Vaz Prada y a mí me tocó estar en esos servicios, en el área de triage. Yo llegaban mis pacientes así, es que tengo mucho dolor de cabeza y tengo esto. Y entonces con el simple hecho de que yo les saludo, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Karina Castillo, permíteme tantito, toma asiento, ahorita te tomo tus signos vitales. En el momento que le tomaba los signos vitales, ya con eso de verdad que bajaban su nivel de estrés. Se sienten acompañados. Sí. O luego hemos visto situaciones en donde traen problemas mentales, nuevamente entro a lo mental, y nada más quieren ser escuchados, empiezan a hablar contigo, empiezan a sentirse acompañados, escuchados, y ya con eso a nivel emocional, de estrés y de signos vitales se empiezan a recuperar. Entonces es algo que no se debe de perder en esta materia del nivel ético. La ética profesional también en la parte de enfermería, también les quiero comentar que es una de las materias o de las ramas en donde nosotros debemos también de tener nuestros valores desde el respeto. Claro. El respeto también no nada más con los pacientes, con nuestros compañeros y colegas.
porque también, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar siempre una frase que el peor enemigo de la enfermera es la propia enfermera. Pues no, aquí no hay enemigos, aquí los enemigos uno mismo los hace porque quiere. Aquí desde que tú entras a un hospital y tú estás trabajando dentro del hospital, desde ese momento es tu deber trabajar en equipo con tus compañeros. Claro. Esa es la ética, tus valores, tu respeto hacia tu sociedad. Y son tus habilidades sociales, porque de igual manera, en primer punto, rescatando lo que tú comentabas, exactamente, los títulos no están peleados con los valores. O sea, puedes tener varios títulos, puedes tener varias capacitaciones, pero tu calidad humana es la que te va a dar la cerecita, y diría yo cerezota del pastel, porque eso va a hacer que te vean como calidad. ¿Sí? Que tu profesión sea ejercida con mayor calidad. Claro. Porque si tú te actualizas, sabes. Pero si sabes cómo transmitirlo y lo haces desde la vocación, ya tienes una mega cerezota del pastel ahí. Y la otra también son las habilidades sociales. Efectivamente, la habilidad social es muy importante, porque si yo me acerco al cliente, al paciente, a donde yo esté, y me acerco con empatía, como decías, con ese trato humano de decirle, a ver, todo va a estar bien, o déjame revisarte, o déjame ver qué pasa, pero sobre todo no se tienen que sentir juzgados. Y algunos profesionistas llegan a juzgar, pero ¿cómo es posible que hiciste esto? ¿Pero por qué aquello? Y te empiezan a regañar, y es ahí donde te empiezas, ¿sí?, a cerrar como cebollita. ¿Qué es lo que sucede? Te tienes que ganar la confianza y tienes que transmitir la confianza. Si no transmites confianza, ya estás desde ahí perdido. Como comenta, ¿no? El trato humano no debe de perderse. Esa parte, ahorita que estaban platicando, bueno, esto fue en caso de enfermería. En la casa se dio una situación, pero esto fue con unos abogados, ¿no? Como dice ellos, por ejemplo, como dice la señorita Karina, en enfermería llegas alterada, mal, porque te sientes mal. Lo mismo pasa en el ámbito del profesional de los abogados, ¿no? Hubo un caso que llegaron con el abogado, como dices, en lugar de explicarte en un momento, te sientes más aturdido, más atacado, vulnerable. Y en muy vulnerable. Y en este caso el primer abogado fue muy difícil el trato con él. Llegó otro abogado conocido también de la familia, te empezó a explicar, te empezó a decir, y también fuiste bajando y les fue quitando el temor, el miedo que tenían, porque cuando tú dices una cárcel, una fiscalía, algo, estás súper alterado, estás con súper nervios, no sabes lo que va a pasar, pero cuando llega alguien te explica, mira, esto es así y así, así, es totalmente profesional, es totalmente ético, y te está explicando, te va quitando ese nivel de ansiedad también a lo que no sabes que te vas a enfrentar. O por ejemplo, en este caso ellos nunca se habían enfrentado a una situación legal, y el otro los había alterado más. Cuando llega este abogado, como que fue el refugio correcto para poder solventar, sostener esa situación que tenían en ese momento tan difícil, ¿no? Y yo digo que esa es otra profesión también que debe de ser muy humana, que debe de tener más el lado humano, precisamente, y por todo lo que se ve alrededor, ¿no?, de esta profesión. Claro, y algo que acabas de decir, muy, muy importante, y tú me lo dirás, Karina, somos el refugio. Uh-huh. O sea, nos tienen que ver como un refugio, más no como un enemigo. Claro. Efectivamente, vernos como un refugio, porque nosotras somos las personas que sí sanamos, uh-huh. Claro. Fíjense, nosotros sanamos desde la mente, cuerpo y alma, uh-huh. Y de hecho nosotros también vemos patrones funcionales. Nosotros tenemos a nuestras teóricas en enfermería, Florence Nightingale, Dorothea Oren. Entonces, ellas nos hablan de las 14 necesidades pues obviamente de Virginia Henderson, ¿no? Entonces, uh-huh. Nosotros también vemos las respuestas humanas de los pacientes, su cambio, lo bio, lo psicosocial y lo espiritual. Exacto. Y esos 4 ejes es bien importante tocarlo en los pacientes. Entonces, claro que sanamos porque nosotros acompañamos, obviamente, pues la enfermedad, acompañamos también la rehabilitación, acompañamos también, va a sonar fuerte, pero acompañamos hasta en la muerte. Uh-huh. Entonces, desde el nacimiento, desde todo, nosotros acompañamos. Desde el inicio y al final. Exactamente, claro. Nosotros acompañamos. Y también otra parte importante, recordando un poquito, nosotros tenemos unas acciones esenciales de seguridad del paciente.
En el nivel ético también entra la seguridad del paciente, brindar esa seguridad. Claro. Y tenemos una acción importante, que es la acción número 1, que se refiere a nosotros, obviamente, siempre dirigirnos al paciente por su nombre, hacer la identificación por su nombre, porque desde que yo te hablo con tu nombre, desde ese momento yo estoy brindando ética, estoy brindando un valor, estoy brindando un respeto, estoy brindando una identidad. Entonces, no es el de la cama 13, el de la cama 12, no, es el señor Juan Hernández, porque tiene su nombre completo, Juan Hernández Martínez, nada que el de la cama, porque desde ahí tú no estás ejerciendo la ética, ¿sale? Y además que se está sintiendo también el paciente, obviamente no con confianza, sí, se siente como un número, ¿no? Y algo muy importante, y tenemos que ir cerrando, algo muy importante, comunidad, que quiero dejarles, sí, desde mi opinión, es exactamente, somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa? Que cuando se acerca a ti una persona, uno es una persona que tiene una composición física, que tiene necesidades físicas de salud, físicos, tiene también necesidades psicológicas, tiene creencias, porque también tenemos que trabajar con las creencias del paciente, del cliente, y no podemos juzgarlas. De igual manera social, es decir, cómo se maneja con su entorno. Veamos a las personas como lo que son, como los seres humanos, y sobre todo como personas que se acercan a nosotros con toda la confianza y la esperanza que vamos a ejercer nuestra carrera. Es decir, que vamos a ejercer lo que nos toca, que tenemos que hacer para lo que nosotros nos titulamos. Efectivamente. Y también recordar que toda la persona que ejerza una profesión, como lo dice el artículo 5º constitucional, nosotros debemos de tener un título y una cédula que debe de aparecer en profesiones. Desde el momento en que tú no tengas un título y una cédula y estés ejerciendo la profesión, desde ese momento te vuelves un colega que obviamente no está comprometido con claro, la profesión, ¿sale? Entonces, eso también es muy importante, que todo lo que nosotros demos en cuidados, de procedimientos, todo, que sea algo que nosotros realmente tengamos, lo tengamos como respaldo académico. No debemos de hacer más si no sabemos hacerlo. Está en el caso de los cirujanos plásticos, les piden que estén certificados. Claro. Y si no están certificados, es una profesión que no se vuelve segura. Exactamente, hay que saber también nuestros límites, hasta dónde podemos llegar. Por último, tenemos el mensaje de Coquito Gallardo. Hola, Coquito. Dice, hola, buenas tardes a todos en cabina, un saludo para Marina y para la doctora Roxana, excelente programa, excelente contenido, estamos presentes como cada jueves, excelente tema, felicidades. Gracias, Coquito. Y bueno, pues el programa ya se nos terminó, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No va a ser la única vez en que venga, vendrán otros temas. Y pues bueno, ustedes ya saben, por favor, hay que ver a las personas como son, los humanos que son, y sobre todo ejercer tu profesión desde la vocación. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos el siguiente jueves. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz y su amiga Carmen Marina Salazar y la maestra Karina Castillo Martínez. Esto fue Entrelazados, mente y cuerpo en equilibrio. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.